Y poner en orden, porque a veces no nos cuentan en orden la misma anécdota. Se pone en orden, solo se toman piezas, esta viva acá, para que vaya como en orden cronológico, si amerita, si no, no, porque porque lo vamos a convertir en un cuento, en literatura. Y luego se los lleva. Lo paso a limpio, les pongo ya en una hojita y con el grupo le buscamos el título. O el mismo dueño de la historia le pone su título. Aquí es muy bonito porque se emocionan cuando yo les llevo pasado a limpio su historia. Esa historia parece que la arranqué de un libro de cuentos. Es tanta la emoción que tienen que a veces no pueden ellos mismos leer, sino que le dan a su compañero que para él escuchar desde el otro su propia historia. Cómo ha quedado tan limpia. No necesariamente este taller lo hacemos con personas que sepan leer y escribir. Es la metodología abierta y la podemos hacer para todos. Hemos trabajado en comunidades, en parroquias, que tiene bastante fuerza de nuestros pueblos originarios. Entonces, muchos no tuvieron la oportunidad ni de ir a la escuela. Algunos alcanzaron hasta el 3er grado y también hemos tenido talleres de que han participado docentes universitarios también, ya jubilados. Y la misma metodología es para todo, funciona. Solo que, por ejemplo, en un lugar escriben la historia y me la traen, ya son tareas, la escriben y traen y la vamos componiendo para que quede como un cuento literario. Y los que no, pues bueno, narran, les grabo y yo mismo los leo, o siempre hay alguien que se junta al taller o un nieto que se quiere quedar, siempre hay alguien que nos ayude a leer. En un caso, esto sucedió como hace 6 años, que tenía un señor que llegaba primerito a las clases, pero el señor no hablaba. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hacemos en este taller? Balbuceaba, tuvo algún problema médico y apenitas, y viene con la hija y me dice, pero es que él quiere estar en este taller. Le digo, ya. Así que con él lo que hacíamos era que escribía y yo pedía su autorización para poderles leer a sus compañeros. Entonces, esta metodología se adapta como ustedes lo quieran hacer. La creatividad siempre está más allá, está en nuestro ser, y cómo, si es que lo quiero hacer, se lo puede hacer y funciona para cualquier persona. ¿Qué más de la metodología? Luego que ya decidimos, por ejemplo, este es el último taller que se hizo en diciembre con un grupo de señoras y señoras de la parroquia de Cotochoa. Todos vivieron, si no el 90%, fueron hijos y nietos de personas que fueron explotadas en las haciendas. Entonces, en los huasipungos. Crecieron sirviendo, la servidumbre, el maltrato. Entonces tenían esa concepción de vida, de siempre estar al servicio sin pago alguno, y la explotación total de sus padres y de ellos mismos. Él nos hablaba cómo hacer canastos. Ahora que hablamos mucho de ya no usar tanto plástico, antes íbamos a la plaza con unos canastos. Y él perdió su negocio porque todo el mundo ya usa plástico. Y ahora como que se está retomando, y nos habla que él hizo desde pequeñito canastos. Y así sus compañeros le pusieron el oficio de canastero por Guillermo Loya Sinalín. Él tiene 80 años y ya tiene su historia. Tampoco lee ni escribe, pero tiene su historia y se emociona mucho al escuchar que su vida, que esa partecita de su vida parece que salió de un libro. ¿Qué es la otra cosa que hacemos? Cuando hemos avanzado en una 4ª semana, vamos a la radio comunitaria.
a la radio más cercana, a la radio que nos dé apertura, y ya narran. Escogemos qué historia, y un grupo se queda en el taller a escuchar, y el otro grupo vamos a la radio a narrar. Hemos tenido unas maravillosas personas que nos han apoyado. Beatriz Fuentes es una de las mujeres más maravillosas acá, de la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos dio apertura, contadores de historias. Jamás la mayoría había pisado una radio. Es tan impactante para ellos estar en contacto con el micrófono y ser los protagonistas de la historia. Porque no solo lo que van a contar es su vida, sino también están siendo protagonistas dentro de este proceso de la radio. Posteriormente, pasamos ya a la narración en vivo. Estas narraciones se convierten en museos ambulantes, en museos vivientes, en museos de sentir, porque las narraciones tienen algún componente que lo trabajamos con algún objeto. Entonces tenemos las planchas de carbón, tenemos artefactos de antaño, llenamos una mesa, un espacio de todos los artefactos que ellos van a narrar, que son su apoyo para narrar. Y para las otras generaciones mucho más jóvenes no tienen ni idea qué es. Yo asumo que ustedes conocerán, tal vez tengan otro nombre, pero que eran de hierro enlosado, las bacenillas que usaban nuestros abuelitos. Yo me acuerdo de las bacenillas de mis abuelitos que tenían bajo la cama. Y después se llevaba y se botaba en el baño. Esas bacenillas, había una historia con bacenillas. Estaba puesta ya en una mesa y antes de comenzar, el público pasa, observa este museo y le escucha a un niño que le dice, mamá, esa taza está gigante, ahí toma café alguien muy enorme. Se mataba de la risa la mamá porque cómo va a tomar café en la bacenilla. Después el niño se mataba de la risa al saber para qué era esa taza gigante. Solo con los objetos ya estamos contando. Mucho más aún, imagínense la riqueza, objeto más palabra y la vivencia de la persona. Porque todas estas historias forman parte de nuestro patrimonio simbólico, cultural, nuestro patrimonio intangible. Una de las cosas que me golpeó mucho fue que la exdirectora, de pronto ustedes la escucharon, del Fondo Monetario y ahora actual directora del Banco Europeo, dijo que los viejos son un problema, que los viejos viven demasiado y que le están como robando prácticamente al Estado, ¿cierto? Porque cobran su jubilación. Entonces hay que deshacernos de los viejos. ¿Cómo son? Claro, eso es muy, no sé si decirlo, pero pensamiento eurocéntrico, hegemónico. Y nuestras prácticas latinas es que las narraciones, lo que hemos aprendido, o antes en nuestras comunidades, ¿quiénes eran los que transmitían los saberes? Pues el anciano. La anciana de la comunidad era quien transmitía los saberes. Y eso no estamos valorando. Y esa transmisión de saberes a partir de los adultos mayores se convierte en una riqueza. Yo a veces les digo y les molesto a ellos, digo, encima a mí me pagan y yo cobro para venir a aprender. Me encanta mi trabajo. He aprendido tanto de historia, pero tanto, que es impresionante, impresionante todo lo que uno puede aprender si abre su corazón, porque no es de abrir los oídos, es de abrir el corazón para escuchar y aprender de ellos, de ellas. Son maravillosos. Y eso les digo, invítenles, no importa, no quiere hablar, no hable, venga, escuche. Porque solo escuchándonos van conectando y van recordando. Esa es la única forma. Yo nunca les digo para qué sirve este taller. Es más, como cuando me dicen a mí, ¿cuál es el mensaje en tu obra de teatro? Yo sé decir ninguno. O sea, yo no tengo el derecho de dar ningún mensaje o moraleja a nadie.
tengo la gracia de que vengan a compartir conmigo el espectáculo y cada uno saca sus propios conceptos, sus propios pensamientos, sus conclusiones. ¿Por qué yo tengo que obligarles a que piensen como yo? Mejor si dialogamos en eso y si son otras lecturas, qué enriquecedor. Entonces es lo mismo acá, cada uno sabrá qué pasa. Yo le decía justo a Carlos antes, los hijos vienen y dicen, pero aquí, ¿qué está pasando? Yo a veces lo he tomado como con susto porque digo, ¿por qué me dice eso? Dice, los días que tiene taller se levanta con una felicidad impresionante. Ya no se olvidan las cosas, ya sabe dónde está el llavero, el monedero. O sea, hay unos cambios trascendentales. Y digo, pues acá solo hablamos, solo contamos, narramos, recordamos. Eh, es impactante cómo llegan al taller y cómo salen del taller. Yo digo, inflados como un pavo. Entramos así y salen, pero enormes. Porque al final, como les decía, nosotros hacemos la presentación al público, tienen que ver las galas en las que van. Uno es más elegante, más bella, más guapo, impresionante, cómo narran y con qué fortaleza. Hay algunos que sí dicen, me voy a olvidar, tengo susto, porque yo prefiero que no lo lean. Porque les digo, ¿cómo se van a olvidar si usted vivió eso? Si yo que no viví eso ya me sé de memoria. Entonces, esas motivaciones, porque son reales, no les estamos mintiendo, es real. Si es su vida, ¿cómo se va a olvidar? Lo que se asustan a veces desde el hilo conductor o como lo hemos armado, ¿qué es lo que yo hago? Soy como un fantasma. Cuando ya les veo que me están mirando, se quedaron un rato quietos, yo paso por atrás y ya les soplo una palabra o le digo que sigue y continuamos. No pasa nada. Solamente es eso, es una palabra, un disparador y ya, todo funciona. Hemos hecho presentaciones, hemos realizado 3 festivales de contadores de historias, donde han asistido adultos mayores, compañeros de varias organizaciones que trabajan con personas de la tercera edad. Una vez nos pidieron que nos presentemos para jóvenes. Ahí sí que sufrieron, porque dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero tengo muchos grupos de contadores de historias, no solo son en varios barrios, en varias parroquias, no solo es uno, porque a veces he trabajado 5 grupos simultáneos en diferentes lugares. Y yo les decía, para este grupo que nos pidió justo la administración que auspiciaba a contadores de historias, decían, ¿y ahora? Terror contar para jóvenes. Y les digo, pero ¿qué es lo que les gusta a los jóvenes? Y una abuelita dijo, ay, pues solo pasan o enamorados o con las cosas de miedo. Perfecto, vamos a contar historias de miedo y de amor. Nos llevaron a un coliseo y solo se escuchaban las historias de amor, ay, los suspiros de las chicas. Bomba, ya cuando oyeron los suspiros, los participantes de contadores de historias se lanzaron. Y las de miedo, fascinados. ¿Qué hicimos cuando nos tocó para pequeñitos? La narración con la que les comencé, la del perrito pequinés, de el señor Augusto Andrade, que lastimosamente nos cuenta ahora historias por donde esté. Es un ser que nos sigue acompañando. También fuera para mí importante comenzar con esa historia y dedicarle un momento a Agustito. Los chicos se mataban de la risa con el perrito pequinés y él podía quedarse 3 horas y los guaguas sí, y él volvía a contar y los guaguas sí. Y guaguas son niños, niños, niñas, decimos guaguas acá. Eh, Súper juguetón. Otra de las anécdotas, creo que para ir terminando, es que cada uno de ellos comienza a conocer sus habilidades, sus talentos, todo lo que no pudieron, por tanto, la vida misma que les tocó vivir. Cada uno tiene su propia experiencia, pero de segundito les quisiera contar, este señor toca la guitarra y un día me llama, ya no estaba en los talleres conmigo porque ya terminé en esa parte, en esa zona de trabajar,
lo importante es mantener contacto con ellos, nunca perder el contacto. Me llama y me dice, Anita, le tengo una sorpresa. Muy bien, ya nos citamos, nos encontramos y grabó un disco. Tuvo un sobrino la gentileza de llevarle a un lugar para grabar un disco y sus canciones, él puso música a las narraciones que trabajó en Contadores de Historia. Entonces sus cuentos pasaron a ser ahora música. Otra señora tiene un jardín de infantes al lado de su casa, va y le pregunta a la profesora si puede irles a contar cuentos a los niños, a las niñas. Entonces dice, van buscándose ellos mismos otras actividades. Es importantísimo. Otro de los señores ganó un concurso de cuentos con sus propias historias con las que fuimos trabajando. Esa motivación, porque prácticamente el proceso de contadores de historias es importante, pero lo que pasa luego es lo importante, creo yo. Lo que va pasando con ellos. También al final, este año era mi sueño por los 10 años de contadores de historias, pero sigo soñando a pesar de lo que está pasando en mi país. Buscar los auspicios para ya editar los libros, porque tengo sistematizadas historias que da como para 3 tomos, pero por lo menos sacar el primero. Lo que les decía, en Contadores de Historias, recogemos todo lo que hemos trabajado y lo anillamos. Y cada uno se lleva su pequeño libro. Así también tiene guardadas las historias propias y las de sus compañeros. Creo que hasta ahí es el tiempo y gracias por escucharme. Ana, muchas gracias a vos por compartir la experiencia, súper rica, muy interesante y además la contás de una manera como muy amena y que muy cotidiana y que contagia la alegría que vos también expresás que tienen los adultos y las adultas mayores cuando participan en los talleres, ¿no? Es re grato escucharte. Capaz que ahora, antes de continuar con las preguntas, le quería recordar a los y las participantes que tienen que poner en el chat su nombre, apellido y su mail. Les vamos a mandar el certificado seguramente en el mes de junio, cuando terminemos el ciclo. Pero volviendo a vos, Ana, de verdad, un placer escucharte. Yo me quedé pensando mucho en el valor de la tradición oral también, ¿no? Pero el valor del registro que ustedes están haciendo de cada una de las historias que se vienen como recuperando de alguna manera, ¿no? O creando de alguna manera también en el taller. Y pensaba también en las lenguas indígenas, en las lenguas de los pueblos Ay, le puse agua originarios. fría. ¿Perdón? Pensaba en eso, en las lenguas de los pueblos originarios, si hubo alguna tradición recuperada a partir de los pueblos originarios, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien se está cruzando una voz, no sé si dice Mónica. Ah, sí, voy a hacer esto, Ana. ¿Alguna? Voy a silenciar a todos y después te habilitas vos nuevamente. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, nada, se va anunciando, levantando la mano o enviando al chat la pregunta. Voy a silenciar a todos y ahora te habilitas el audio nuevamente, Ana, por favor. Ahí. Ya creo, ¿sí? Por ejemplo, en la parroquia de Llano Grande, para mí era muy impresionante porque yo voy aprendiendo, yo siempre estoy aprendiendo de este taller. Y todos los viejitos se decían tío. Claro, si había una persona como de 70 años y llegaba una de 75, le decía tía o tío. Y de ahí la de 75 le decía al de 80 tía o tío. Y digo que esta parroquia es llena de familiares, todos son familia. Y no, sino que decir tío era una forma de respeto a quien es mayor a mí.
era Claro. importantísimo. Y de ahí vamos hablando, la mayoría eran quichua hablantes, pero importantísimo que nosotros los mestizos no hablamos quichua, la mayoría, sino muy pocas palabras. En cambio, nuestros pueblos originarios hablan muy bien el español y efectivamente excelente el quichua. Ahí aprendí muchas más palabras en quichua, vamos haciendo las narraciones también, porque nosotros acá, sobre todo en la Sierra del Ecuador, metemos muchos quichuismos, diríamos, ¿no? En nuestra forma de hablar, decimos, como hace un rato les dije, guaguas, o diría raray, achachay, supay, la guarmi, ¿no es cierto? La mujer, vamos metiendo palabras así. Y sí ha sido importantísimo porque también se va como revitalizando esta forma que tenemos de hablar. Otra de las cositas que me olvidaba fue que con esto que en Ecuador sí estamos obligadamente a estar encerrados, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Y ahí les estoy enviando el enlace de la página web de mi grupo de teatro Rama de Plata. Pueden entrar al blog que dice Contadores de Historias. Van a poder acceder a historias que voy subiendo, que hemos trabajado con los diversos grupos y también grabaciones. Las primeras que están ahí están hechas con mi mamá, pero ya más de mis viejitos y viejitas que les digo con cariño, lo van a hacer con la ayuda de un hijo a través del celular que les filme. ¿Y qué es? Para proponerles que se vuelvan a poner hermosos, hermosas, que se arreglen. Ana, Hola. no te escuchábamos. A ver, Ana, me parece Está que en tenés silencio, está en silenciado silencio, el audio. está en silencio. Sí, voy a ver si yo se lo puedo. Sigue silenciado el audio, Ana. En el micrófono que tenés abajo donde dice silenciar. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí, genial, Ahí ya me gracias, Ana. escuchan. Ahora sí, ahora Ya. sí. Entonces lo que les decía era motivarles a que un hijo, un nieto, una nieta les filme con la cámara del celular una de las historias que ya hemos trabajado o si quieren una nueva, pero también para que vuelvan a recordar sus historias y se pongan hermosos, hermosas, para que no estemos en pijama, para que no estemos sin ganas, porque eso es lo que está pasando con nuestros adultos mayores acá, al tenernos encerrados, porque sobre todo es la población de riesgo. Bueno, entonces vamos a narrar historias y a compartirlas al mundo, es lo que les digo. Ya, creo que eso era lo que me faltaba decir. Ana, cuando vos contabas esto de la filmación, también, aparte de la narración oral, ¿no? Y lo lingüístico, si querés, también tiene que ver con la expresión corporal, ¿no? Porque no hay manera de no narrar sin una actitud corporal también. Y si es filmado, más aún, ¿no? Claro, pero ellos ya, por ejemplo, en el taller, cuando hemos trabajado ya para, cuando nos presentamos al público, ya trabajamos de expresión escénica, expresión corporal, pero todo va fluyendo. No es que estamos haciendo teatro o como ir cerrando, ¿no es cierto? Ahora voy a darles como herramientas teatrales. No, el cuento lo va dando. Hay cuentos que se apoyan entre ellos. Entonces el uno le dice, ve aquí me pasaba esto, acompáñame, o di este diálogo. Son ellos los que van armando su puesta en escena y yo solo estoy ahí para darles algunas puntadas para que nos quede mucho más bonita la puesta en escena. Pero son una bomba. Una vez que ya arrancaron el taller, no hay quien los pare. Qué bueno, qué linda experiencia. No sé si alguna de las compañeras asistentes o los compañeros aprovechen a hacer alguna pregunta a Ana.
Si quieren. Si alguien tiene, como no somos tanta cantidad de personas, de repente si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión, habilite su audio y los demás esperamos en silencio. Miriam Severi, estás levantando la mano, ¿no? Sí, ¿Habilitaste el audio, Miriam? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, Miriam. Quería Sí. preguntarle a Ana, bueno, primero que me encantó, muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia. Y quería preguntarle cómo empezó, quiénes los apoyaron, si es a partir de algo del gobierno, del Estado, o es por ONG, por ejemplo, como hay acá muchas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo se sostienen? Bueno, es difícil. Al inicio, primero convencer a quienes están en las posiciones de poder y darte los auspicios para desarrollar tu proyecto, eso me parece triste porque les tienes que convencer a ellos para que crean en tu proyecto. Una de las cosas que me pasó a mí y que justo fue un doctor, Víctor Hugo Sandoval, de una administración de acá municipal de Quito, que él creyó en el proyecto y él estaba a cargo de los grupos de adultos mayores, entonces me vinculó porque le gustó mucho mi idea, ya que con todo respeto, no sé si allá pase, pero acá pasa que le dicen en los centros del adulto mayor el taller de la memoria. A mí me duele ese taller de la memoria porque es como burlarse de la, esa es mi percepción y con todo respeto y lo digo, es burlarse de la sabiduría que tiene el adulto mayor al ponerles a hacer las tareas que nosotros hacíamos en el jardín de infantes, a unir la línea, los puntitos, a coser con la lana, porque eso nos va a ayudar con la memoria. Cuando yo vi eso, dije, no, yo voy a desarrollar esta metodología de contadores de historias. Y me dolía porque no estamos aprovechando lo que nos pueden dar. Y en vez de recuperar, no, de revitalizar todas estas historias, no es recuperar, sino de esa ganancia que las otras generaciones tendríamos, la estamos desechando y olvidando. Entonces, también estamos teniendo un pensamiento que reprime, un pensamiento que no permite fluir y respetar el bagaje histórico que es tan importante en la vida de nuestros pueblos. Entonces, y así he ido tocando puertas, una ONG auspicia o desde el Estado auspician, otras veces no auspician, me auspicio yo misma, pero no hay que parar porque la demanda es tan grande que me llaman. Anita, ¿qué fue cuando hacemos otro taller? ¿Qué está pasando acá? Y otra de las cosas que me ha parecido importante es que yo siempre les digo que si por favor me pueden llamar por mi nombre, yo soy Ana Escobar, y así me permiten llamarles también por su nombre, porque pasa que uno llega al taller y le ponen todas las carreras que uno no ha hecho. Doctorita, licenciada, ingenierita, todo. Uno se llenó de títulos. Y yo les digo que no, que uno tiene lo que yo he aprendido de mi familia, lo que me han dicho y que creo que es muy valioso, es que hay que estar orgulloso de su nombre, más allá de todo lo que he estudiado. Y les cuesta porque me decían, no, es que acá, si es que no le decimos doctorita o si no le decimos con los títulos, se enojan. Y esas cosas a mí me matan cuando voy a esos centros, pero lo importante es que vamos como transformando ciertas prácticas y ojalá que más gente se contagie en ir transformando. Creo que respondí la pregunta, sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Ana, nuevamente. Yo voy a confesar que cuando iba a presentar a Ana,
Antes, Ana fue la primera en entrar en la sala, y bueno, un poco acordamos cómo iba a ser la dinámica. Le dije, bueno, yo te voy a presentar, y leí la presentación de Ana. Y Ana me mira a través de la pantalla y me dice, preséntame solo como Ana Escobar, y punto. Y así la presenté, como ella pidió, y me gustó mucho, además, que lo pidiera. Tenemos varios comentarios en el chat, muy ricos. Hay dos personas que estaría bueno. Aline, vos tenías una pregunta, y después Fernando, vos también tenés otra pregunta. Capaz que le damos la palabra primero a Aline Huerta, Gracias. y Hola. después vamos con Fernando. Muchas gracias, maestro Carlos. Me parece, Ana, que la metodología que el día de hoy nos presentas, que es una metodología abierta, recupera muchos elementos que nos permiten reconocer al otro como nos reconocemos a nosotros mismos, como integrantes de un escenario social, de un espacio social. Y ese reconocimiento, esta riqueza, creo que nos permite hacer un entramado más rico en el momento de exponer estas historias, tanto por parte de quienes son dueños de las historias como de quienes son los receptores. Yo tengo un par de inquietudes. Me parece que esta metodología, pues además de ser súper interesante, podría, por su flexibilidad, adaptarse a otros escenarios y con otro tipo de agentes sociales o de sujetos sociales, ¿no? Creo que podríamos trabajar en escenarios culturales, en escenarios para la divulgación de la ciencia. Ahora estoy pensando, por ejemplo, de qué manera podríamos cuadrar este tipo de tecnología en escenarios académicos para la educación media superior o incluso para estudiantes de posgrado, en donde tenemos que traer todos estos temas tan complejos y tan técnicos que son trabajados todos los días por los científicos y las científicas, y no podemos llevarlos, por ejemplo, a un escenario social común, ¿no? En medios de comunicación o incluso cercanos. Siempre esta dificultad que tenemos para convertir el lenguaje técnico, el lenguaje especializado, el lenguaje científico al lenguaje cotidiano, me parece que este tipo de metodología podría traer cosas muy interesantes en escenarios de esa naturaleza, en todos, de hecho. Y me pregunto, ¿cuáles son las principales dificultades que has tenido, Ana, en el transcurso de estos años para sistematizar, para categorizar o para decir esto sí y esto no? Porque cuando uno se enfrenta en el análisis del discurso directamente con el otro, aunque sea en texto, es decir, cuando estamos recuperando sus historias y analizándolas, híjole, pues a veces hasta las muletillas son importantes. O sea, yo quisiera saber eso. ¿Cuáles son las principales dificultades para quitar y para decir, no, si esta muletilla, pues ahí la trae, pero hace rica la historia, ¿no? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Y un saludo y un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Justamente lo que dices, las muletillas son parte también enriquecedora de lo que vamos diciendo. Lo que se va limpiando es que, por ejemplo, aquí que tengo esta narración del que les contaba del oficio de canastero, por ejemplo, él podría haber dicho, primero fui agricultor en la hacienda Leticia, ahí trabajaba en la hacienda Leticia, entonces nos recalca 2 veces y así es como cuentan. Entonces basta y se limpia el un Leticia, o sea, la hacienda Leticia. Simplemente eso. Si en la forma estamos repitiendo mucho la palabra, pero solo así, para que fluya de mejor forma el texto. Pero si ustedes les escuchan de la primera semana que narraron a la tercera semana, sus narraciones son, ya no hay que hacer casi absolutamente nada. Porque ellos mismos ya se van dando cuenta cómo ir limpiando, porque la primera semana narramos, después ya tenemos tareas. Van a traer también escritos los que pueden escribir, según como los que vamos a tratar. Pero si las personas no escriben, pues vamos a trabajar este tema. Algo gracioso que me pasó un día en un grupo de abuelitos me dicen, Anita, le propongo ahora yo el tema. Dije, perfecto,
porque otro de los temas también era festividades, pero festividades es abierta, porque puede ser nuestras fiestas tradicionales, nuestras fiestas populares, como también las fiestas actuales, no sé, una fiesta de cumpleaños. Entonces, es solo dar la pauta y se abre. Y me dice, vamos a contar historias de dentaduras postizas. Y yo me quedé fría. Dije, esto va a ser fabuloso. Esa semana de cuentos de dentaduras postizas ya no podíamos más de la risa, porque a todos les había pasado una cosa peor que la otra. Al blog voy a subir ahora para que puedan leer una de las historias con dentadura postiza, para que... Entonces, no solo trabajamos la infancia. O sea, el momento que yo hago es como que les decía a mis abuelitos, a mí me pagan por venir a aprender. Porque yo digo, yo me siento a escucharles, estoy feliz. Yo lo único que hago es ahí dar empujoncitos, estar atento. Lo importante aquí es observar, porque el que no quiere hablar está loco por hablar en un momento. Pero hay que motivarle, darle ese chance. Lo que les decía, si uno se arriesga a contar, al que le estás viendo que asienta la cabeza porque le pareció, vivió algo parecido o recordó algo, ya, es el siguiente para motivarlo a que se lance a contar. La observación, estar atentos. Y bueno, ahorita que no nos podemos abrazar, pero lo principal en el taller de contadores de historias es recibirnos con mucho cariño y despedirnos de igual manera. Gracias, gracias, Aline. Fernando, ¿vos tenías una pregunta? Sí, buenas tardes. Primero que nada, darle la bienvenida y las gracias por participar en estos ámbitos que son sumamente enriquecedores en estos tiempos. Quería preguntarle directamente a Ana, y me vino a la memoria que ella apela a hacer prácticas donde incorpora su experiencia, pero además también busca compartir las experiencias de los otros. Entonces, en el caso concreto de ella, trabaja con adultos mayores. Nosotros perfectamente podríamos trabajar en otros ámbitos y también buscar la forma del cambio. Es un cambio en la metodología también desde la práctica, desde quien realiza el taller, porque hay que cambiar la visión, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo hace ella para encontrar la fórmula que le permita a ella diseñar estrategias segmentando y que además también se unan, porque todas tienen algo en común, que comparten experiencias, emociones, apelan al recuerdo, y comparto con ella el tema de la memoria, que no llamar taller de memoria en determinados ámbitos. ¿Por qué? Porque vos podés estigmatizar. Ahora, el grado de comunicación que tiene ella me permite a mí preguntarte, ¿qué desafío tenés para poder dar a conocer o difundir de otras maneras esta propuesta? Porque puede ser trasladado hasta ámbitos académicos, en forma y en contenido. Apela a cambiar la forma, manteniendo un contenido que en cierta medida te permita motivar, que es lo que nos está pasando hoy a nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos el problema con los estudiantes, o de pronto con las personas, que muchas veces llegarles, de pronto estás rompiendo estructuras. Entonces, ¿cómo podemos coordinar actividades o de pronto acciones que nos permitan unirnos y generar un contagio de este proyecto, de esta propuesta? Esa era mi pregunta, ¿no? Digo, ¿qué barreras tuviste? Y si me permitís, Ana, y es un paréntesis y para todos, cuando hablaste de las dentaduras postizas, yo tuve una experiencia. Tengo una tía muy viejita que tiene 87 años, y yo recuerdo que cuando era chico, en una de las reuniones de los cumpleaños que se hacían, cuando existen las terceras generaciones, por lo general son los que unen, y estábamos en un cumpleaños, y en el medio de la fiesta, algo en copas, alegre, dice, ¿a qué no saben lo que hago? Silencio, todos la miramos. Y entonces dice, ¿ustedes saben que yo me puedo poner los dientes en el codo?
que todo el mundo la miró. Con desparpajo, se saca los dientes postizos y se los pone en el codo, adelante de toda la fiesta. Esa imagen me quedó grabada hasta el día de hoy, que yo cada vez que la veo a esta abuelita, a esta tía, nos matamos de la risa. Nos matamos de la risa. Te agradezco que me permite compartir y es un gustazo esa sensibilidad que tenés, ese carisma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Bueno, a todos. yo creo que lo que pasó ahorita es lo que puede pasar con nuestros estudiantes o quien nos quiera escuchar. Como respondiendo a tu pregunta, pero justo es lo que pasó contigo. Hay un disparador y dije algo de las dentaduras y tú nos terminas narrando una historia de dentaduras de una persona. Y ya está en nuestro imaginario, ya nos estamos imaginando a esta tía, a esta abuelita de 82 años, y ya fluyó, ya comenzó el diálogo, ya el imaginario nuestro comenzó a funcionar. Y eso es lo que pasa, encontrar disparadores que nos permitan convertir una experiencia en una historia. Y esta historia de vida que también parezca que salió de un relato, de un libro de cuentos, de un libro de fantasía, de una novela. Cuando creo que motivamos a que contemos nuestra vida, pero no solo como la experiencia, sino con esta sensibilidad, con esta forma de diálogos humanos. Esa es la motivación para generar que estemos más en contacto, para que dejemos de ser individualistas. Entonces, pienso que el tema de una clase nos lleva enseguida a un cuento, como es en la tradición oriental. Curaban a través de la palabra también. Preguntaban qué malestar físico tenía la persona y quien lo iba a curar iba a un libro para buscar una narración que tenga que ver con lo que le pasaba. Y así también, porque si no curo el espíritu, entonces ¿cómo curo el cuerpo? Y ese poder de la palabra podemos llegar a las clases. Alguna palabra, alguna acción del tema que vamos a tratar es un disparador para convertirlo en cuento. Gracias. Pienso que por ahí, y una de las cosas que a mí me faltaba, porque tenía la experiencia desde el teatro, desde los títeres, de la narración, pero decía, necesito otras herramientas desde la academia para poder escribir y diseñar metodologías. Entonces me lancé la carrera también de pedagogía. Y gracias a esta parte de la pedagogía puedo diseñar las metodologías, pero sobre todo pensadas en metodologías muy participativas, muy activas y desde el amor. Porque muchos venimos de prácticas y sobre todo estos abuelitos de las prácticas pedagógicas del golpe, del insulto, del hacerte sentir menos, de matarte tu autoestima. De autoritarismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es esto? Buscar desde la academia, con todo ese conocimiento, entonces fusionar los saberes y los conocimientos y diseñar metodologías que contribuyan a la comunidad. Y creo que después de 10 años, me atrevo a decir que sí lo hemos logrado, porque son 10 años de trabajar con ellos y tener tanto material y saber que aunque no estamos continuamente con un grupo, tenemos esos afectos y nos seguimos viendo y me siguen llamando o yo les llamo a saludar. Creo que eso es lo importante, que se mantengan los afectos y eso creo que es contadores de historias. Y una cosa que me faltó a Lynn decirle es que como trabajamos los temas que les decía, juegos de infancia, fiestas, comida, accidentes, otro tenemos de accidentes, de ahí escogemos y todos son válidos, porque jamás una historia de vida será desechada, porque si no ahí estamos perdiendo nuestra memoria. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Fernando. Gracias, Ana, nuevamente. Creo que cuando vos contabas el poder de la palabra, también pensaban los griegos, ¿no? Los griegos llegaron a operar leyendo
a través de lectura como anestésico para calmar el dolor. Es como la lectura ha estado y las narraciones han estado a lo largo de toda nuestra maravillosa historia, maravillosa y terrible historia. Creo que Lucía Ruiz estaba levantando la mano. Sí, Lucía, ¿te escuchamos? Bueno, hola a todos, primero que nada. En esto Hola, de... Lucía. ¿Me escuchan bien? Genial. Sí, yo sí escucho. Buena a todos, primero que nada. En esto de retomar los relatos, ustedes yo soy estudiante de bibliotecología y trabajamos lo que es la biblioterapia, y una de las estrategias que utilizamos son pequeñas palabras al principio de un taller para hacer el disparador, en esto de intercambiar estrategias. En realidad venía por ahí el intercambio. O sea, nosotros en lo que es biblioterapia, que en realidad es utilizar las lecturas para que la persona llegue a un relato, llegue a una historia, llegue a un duelo, no como taller de rescatar desde otro lugar, ¿no? Estrategias desde otro lugar, venía por ahí en realidad la intervención. La pregunta es, ¿cómo trabajabas los pequeños conflictos que se daban? Vos hablabas de personas muy grandes, entonces en el correr de su vida algún problema o duelo grande podía llegar a aparecer. ¿Cómo trabajabas eso? Bueno, tenemos, si gustan también en el blog voy a subir una historia de una señora que perdió a su niño de 3 años ahogado en un pozo. Wow. Pienso que jamás a mí se me ocurrió que íbamos a llegar a eso. En el tema accidentes, que en uno de los accidentes salió esto que le salió volando la dentadura a un señor, toma, el accidente murió un bebé. Pero hay tanto amor en esos talleres. Hay tanta fuerza entre ellos que se sostienen porque son unos pares tan fuertes que se quieren, se sostienen. El más joven, que también es tan viejito como los otros, le ayuda a sentarse al otro, le ayuda a subir las gradas a la señora. Creo que si hay un ambiente en que me siento seguro de que si me resbalo, hay no 2 manos, hay un montón de manos que me van a sostener y me arriesgo y lo digo. Creo que así es como ha pasado en el proceso de contadores de historias, que yo me he asombrado a lo que hemos llegado en historias de maltratos de las mujeres campesinas, maltratos terribles a causa de la violencia de sus esposos borrachos, todo alrededor del alcohol. Cuando llegamos a eso, son impresionantes, mujeres que han sido obligadas a casarse para que ya sean un gasto menos para la familia, pero se van dando. Se lanza el tema, que es muy abierto, pero estos momentos bien fuertes van pasando a partir de la 3ª a 4ª semana. 1ª, 2ª no, te aseguro. Pero 3ª, 4ª semana salen eso porque ya sienten que si me resbalo, me sostiene. Creo que se dio naturalmente. Miriam estaba comentando una experiencia de bibliotecas. ¿Te animás a compartirla, Miriam? Lo comentaste en el chat, por eso. Sí, cómo no. Cuando Ana empezó a hablar, uno como hace conexiones con sus experiencias personales, y nosotros en la escuela pública uruguaya tenemos un proyecto, hay varios proyectos, también hay en secundaria, este es de primaria, que se llama Biblioteca Solidaria. Entonces, a lo que se apunta es a que la comunidad, los familiares, vecinos de esa escuela, concurran a leer o narrar o inventar, hacer lo que quieran, una historia con los niños.
Entonces en cada escuela hay maestras referentes, pueden ser una o dos, y si no tenemos libros, se los prestamos para que los preparen y así hacemos un cronograma y vienen a las escuelas. ¿Qué pasa? Yo en mi escuela soy maestra referente de la Biblioteca Solidaria. Entonces, mientras que tú hablabas, yo iba sacando la conclusión, que a veces uno no tiene tanto tiempo de pensar esas cosas, de que los que se terminan acercando son las personas mayores, que por cierto en nuestro país hay muchas. Entonces, ¿por qué? Porque las otras personas están en actividad y generalmente no pueden en el horario. Nosotros tenemos la escuela pública primaria que funciona de 8 a 12 y el turno de la tarde de las 13 a las 17. Entonces es en ese horario que pueden concurrir. Y son siempre personas mayores. Y es muy placentero. Hay, como yo les digo, son afiliados, vecinos de la escuela, en mi caso, en la escuela donde yo trabajo, que vienen todo el año. Y vienen una vez por semana, preparan un cuento, lo tienen ellos en sus casas o lo piden, nosotros se los damos y se los cuentan en muchas clases, y hay experiencias muy grandes al respecto. Y también vienen muchas personas mayores, abuelos o abuelas, y también vienen niños, si no. Porque claro, es como yo digo, las franjas del medio son las que están activas. Entonces esos niños, generalmente nosotros trabajamos en el turno de la tarde, ¿no? Entonces son niños que fueron de mañana a la escuela, y como son amigos de la escuela, de repente son hijos de colegas, de compañeras, vienen y también comparten con nosotros. O sea que tenemos los dos extremos. Y pueden ser experiencias personales, anécdotas, cuentos preparados, donde se sientan más cómodos. Y les encanta, y es muy lindo, por eso tiene algo en común con el proyecto de Ana, por eso lo compartí. También hay en secundaria un proyecto que se llama ProLee, que es una sigla, que es de secundaria, que también van a las escuelas públicas a compartir, porque está apuntado, eso apunta a que los adolescentes en edades, justamente en la parte de educación secundaria, lean, que se preocupen por la lectura, que se entusiasmen, y lo vayan a compartir también en escuelas públicas, o también en sus propios institutos. Era eso. Gracias. Gracias, Miriam, nuevamente. También participan en Biblioteca Solidaria estudiantes universitarios. Lucía, desde bibliotecología y archivología han participado varios estudiantes en Biblioteca Solidaria, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, perdón, Lucía, sí, te escuchaba. Sí, en realidad lo que se hace es una práctica desde la universidad, bajar a territorio y tener un primer contacto con ese tipo de biblioteca. Desde esa biblioteca llegar a la comunidad a través de las diferentes formas, para más o menos ponerlos en contexto. Genial, gracias, Lucía. Hay un montón de comentarios de todo tipo, todos muy, muy lindos en el chat, y quería compartir, o que alguna de ustedes lo compartiera. Claudia, si querés te doy la palabra. Claudia Castillo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Ana, me encantó la historia, a mí me encantan las historias, vivo siempre contando historias, escuchando historias, trabajo en formación docente, trabajo con niños, no solo, yo soy psicomotricista, no solo en clínicas, sino también en escuelas públicas. Y yo siempre digo lo mismo, todo tiene una historia. Y cuando uno quiere que el otro se apropie de sí mismo, tiene que apropiarse de la historia. Porque si no se apropia de la historia, se pierde. Entonces, hasta cuando jugamos con los chiquilines en la escuela,
se juega en función de historias también. Y me encantó lo que propusiste, me parece súper rico y me parece que cuando hay amor en lo que uno hace, siempre funciona y los conflictos van desapareciendo, porque en realidad se hacen vínculos sanos y lo que más se necesita en todas las franjas etarias son vínculos sanos. Y muchas veces me ha pasado en formación docente que mis alumnas me dicen, ay, profe, para usted todo tiene una historia, porque hacemos hasta un taller de sensibilización y la campanita que era de la abuela de mi esposo, y les cuento la historia de esa campanita que fue transmitida por la abuela de mi esposo. Y bueno, y aquel otro regalo que me hizo tal niño, que lo trajo de, bueno, de tal lugar, que se fue de vacaciones, y cuento la historia. Y creo que es eso, ¿no? Porque el día que nos quedemos sin historias para escuchar y para contar, vamos a perder parte de nuestra humanidad. Y hasta a través de esta red que tenemos ahora, que también podemos encontrarnos, yo creo que es esto, ¿no? El sentirse que, bueno, que la historia tiene que estar presente en cada momento. Me encantó la sistematización que le diste también, y me gusta esto de que le den vida a las personas, porque muchas veces cuando hablo con mis colegas que trabajan con personas de tercera edad, que además se llama gerontopsicomotricidad, vamos a empezar por ahí, es como una cosa muy aparatosa, y te cuentan lo que se hace, yo digo, pucha, y a ver, nos perdimos que la gente tiene que tener ganas de vivir, que la gente tiene que tener algo para contar, para transmitir, y que tiene que tener esto, no disfrutar hasta el último día de su vida, porque nadie tiene el ticket de vuelta, todos tenemos el ticket de venida, el ticket de vuelta está abierto, y nunca sabemos cuándo nos toca el turno en realidad. Entonces yo creo que pasa por otro lado, ¿no? Y me pareció genial, y es eso, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, hasta lo que puede llegar a transformarse en un problema, termina siendo una oportunidad. Y bueno, y para seguir también lo de Fernando, y ya que dijiste Ana, voy a contar una historia de dientes postizos, que no son los míos, pero son los de mi abuela. Mis primos y yo, cuando nos quedábamos en las casas de mis primos después se tuvieron que ir del país, yo hasta los 8 años tuve primos en Uruguay, y bueno, imagínate, yo era la más grande, yo tenía 7, y de ahí para abajo el más chico tenía 4. Estábamos fascinados con mi abuela porque tomaba mate amargo, tenía terribles historias, siempre nos contaba historias buenísimas, y lo más importante, tenía unos dientes que se movían. Y nosotros la veíamos que ella acomodaba los dientes, y para nosotros era fascinante. Y un día, estando en la casa de mis primos, nos quedamos escondidos al costado de la puerta del baño para ver cómo hacía para sacarse los dientes. Ella saca sus dientes, los pone en el vaso, bueno, los limpia, qué sé yo, todo eso, y nosotros, cuando la abuela se fue a dormir, todos agarramos un vaso y nos fuimos al baño para sacarnos los dientes. Ninguno pudo. Entonces concluimos que en realidad había que llegar a viejo para poder sacarse los dientes. Que no era esto de que dejaras el diente abajo de la almohada, que no funcionaba, sino que era imposible sacarse los dientes. Misterio que resolvimos después cuando fuimos más grandes y nos enteramos que la abuela había perdido todas sus piezas dentarias. Pero en ese momento para nosotros fue como una cosa, bueno, esto es imposible, solo lo puede lograr la abuela. Y bueno, así que quería terminarles la historia con esto, porque todos tenemos una historia de alguien con dientes postizos también. Ana, y es mágico eso que haces. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Claudia. Seguramente si todos hubiéramos tenido los micrófonos abiertos, hubieras escuchado la carcajada de cada uno de nosotros. Así que gracias por compartir la historia, Claudia. Bueno, Ana, vamos a ir un poco cerrando la actividad. Quería agradecerte y darte la palabra para que hagas el cierre. Un placer realmente escucharte y que se haya generado este intercambio tan lindo entre las personas participantes. Así que, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, para mí un honor, Carlos, Gaby, que me invitaron, y ahora conocerles a ustedes también, haberles podido ver sus ojos, hablarnos a través de las miradas, muy agradecida. Otra cosa que también pasa, y lo que nos contabas, que fluye entre estas generaciones, ¿no? Están los viejitos o están los niños. En Contadores de Historias también pasa que algunos abuelitos dicen en la presentación, puedo traer a mi nieto a que me interprete cuando yo tenía esa edad. Todo es válido, porque yo por eso digo, yo casi no hago mucho, solo estoy ahí observando, armo las piezas, coso las escenas y ya.
Entonces este abuelito narraba la historia y era una historia de un caballo. Entonces llevaron una escoba, su nietito se subió en la escoba, hizo como caballo, entonces veíamos simultáneo lo que él pasaba y maravilloso porque el nieto se metió a actuar en la historia de su abuelo. Hay muchas cosas como podemos ir enriqueciendo contadores de historias. Y sí es cierto, esta metodología y todas las que hago, otras que he desarrollado para personas con todas las discapacidades, motriz, intelectual, siempre las busco que sean inclusivas, o sea, que la metodología pueda servir para cualquier grupo humano, pensando en la accesibilidad universal, en que todos podamos ser partícipes de un trabajo, de una metodología. Vayan ahí a la página web si quieren conocer más historias, les diré subiendo de a poco. Y para terminar, bueno, como nos quedamos con el tema de dentaduras, les voy a narrar la historia de dentaduras del señor Guido Proaño. Él nos cuenta que vive todavía. Por ejemplo, fui hace como 10 años, cumplía 50 años de casados y para mí un honor que me inviten a mí, que solo compartimos los talleres. Me invitó a algo tan importante como esa fiesta. Yo súper agradecida de estas vivencias. Bueno, era el presidente del barrio y elegían la reina del barrio. Y ya estaba todo el mundo ahí en el salón comunal, él con sus mejores galas, y le pasan en un papelito que Karina Primera era la ganadora. Dice, tomé tanta fuerza para gritar, y digo, la ganadora, nuestra reina del barrio se llama Karin, y salió volando. Mientras iba volando, él dice, yo pensaba, se me va a hacer pedazos. Recordé mis años de futbolista y como quiera le puse el pie para evitar que se rompa mi dentadura. Al ver que no se hizo trizas, la tomé, me puse en la boca y salí disparado de ese salón comunal. No sé en qué terminó la fiesta de la reina. Y así me despido. Muchísimas gracias. Para mí un honor. Y bueno, ya estamos en contacto. Cualquier comentario me dejan ahí en el blog y seguimos esta vida compartiendo. Muchas gracias, Ana, nuevamente. Vamos a habilitar todos los micrófonos para darle un aplauso a Ana. Gracias. 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 Gracias, gracias, Ana. Gracias. Estimadas, estimados, quería invitarlos para el próximo lunes a la misma hora. La información va a estar publicada en la página del programa APEX, que es www.apex.edu.uy. Les digo eso, que miren en la página, porque la sala va a ser otro número y otra clave también para la semana que viene. Sí. Tenemos 2 encuentros más, el lunes y el miércoles de la semana que viene, a las 2 de la tarde de Uruguay. En Ecuador son las 12 del mediodía, ¿no, Ana? La 1:18, las 13 horas y 18. Ahora es la 1:18. Y nosotros ahora son las 15:18. Así que con Ecuador tenemos 2 horas de diferencia. ¿Podrías repetir, por favor, perdón, ¿podrías repetir el nuevo encuentro o lo mandás por mail? Lo voy a mandar por mail, pero para quienes... Lo voy a mandar por mail a todas las personas que ingresaron su correo ahora en el chat. Sí. Ahí estoy escribiendo la página del programa APEX, que es donde va a estar publicado el próximo encuentro, el número de sala y la clave para ingresar. Les decía que capaz que nos tomamos 5 minutos para que escriban, si no lo hicieron. Si ya lo hicieron, no es necesario que lo vuelvan a hacer.
que pongan en el chat su nombre, apellido y correo. Esto es para las personas que no lo hicieron todavía. Si ya lo hicieron, no es necesario que lo repitan. Y ahí les mandamos la información y en junio le vamos a mandar el certificado por cada uno de los encuentros que hayan participado, y a cada una de ustedes. Así que nos tomamos 5 minutos para eso. Yo te lo mandé ¿Sí? por privado, es lo mismo. Por privado, no en el chat. Perdón. O lo pongo en el chat. En el chat acabo de poner... No, perdón, yo mi correo electrónico te lo mandé por privado. ¿Lo pongo en el chat? No, ponelo en el chat, por favor. Está, gracias. Y yo estoy escribiendo la página web del programa para que ustedes tengan la información. Ana, después te voy a mandar una copia del chat, o te lo podés bajar vos también, porque hay un montón de comentarios súper lindos que son todos para vos, de agradecimiento, de reconocimiento del trabajo, de reconocimiento de la metodología, que hacen unos comentarios interesantes, y bueno, y algunas otras reflexiones que hay por ahí. Así que en un par de minutos voy a ir cerrando la sala y nada, agradecerles a cada uno, a cada una de ustedes, en particular a vos, Ana, 1000 veces gracias, y espero verlas pronto. Un abrazo a todos y a todas.